La casta guerrera más emblemática del Japón pasó de dominar los campos de batalla a desaparecer en medio de la paz y el comercio en la era Tokugawa. La figura del samurái ocupa un lugar central en el imaginario colectivo japonés y global. Su imagen, asociada a la espada, el honor y la devoción incondicional, tuvo un origen profundamente vinculado a los ciclos de guerra civil y a la protección de los poderes aristocráticos durante siglos. Tal como detalló National Geographic, los samuráis, también conocidos como bushi, emergieron como clase social durante el período Heian, 794 al 1185, momento en el que lograron consolidarse lo suficiente como para convivir con la nobleza de la capital imperial, Heian-kyo, actual Kioto. Desde sus primeras apariciones, estos guerreros adquirieron protagonismo a través de su destreza militar, en conflictos como la Guerra de Onin y otras luchas internas que definieron el Japón feudal. Su prestigio no se basaba únicamente en la violencia, sino también en un sistema de valores que más tarde se conocería como Bushido, el camino del guerrero. Aunque muchos relatos literarios y cinematográficos sitúan al samurái en el período Edo, 1603 al 1868, la estabilidad instaurada por el shogunato Tokugawa transformó su función radicalmente. Según explicó National Geographic, tras la victoria de Tokugawa Ieyasu y la conquista del castillo de Osaka en 1615, Japón entró en una etapa de orden prolongado. Exceptuando levantamientos aislados, como la rebelión de Shimabara, 1637 al 1638, el país permaneció sin guerras durante más de 2 siglos. En este contexto, los samuráis quedaron desplazados de su rol histórico. La política de Sakoku, instaurada por el tercer shogun Tokugawa, Iemitsu, restringió el contacto exterior y reforzó un control interno férreo, lo cual redujo significativamente las posibilidades de acción para la casta guerrera. National Geographic señaló que cientos de miles de samuráis se encontraron de pronto sin propósito militar, debiendo reinventarse en una sociedad en paz. La transición hacia una sociedad sin guerras no supuso la inmediata desaparición de la práctica marcial. En efecto, algunos samuráis se destacaron por su habilidad en duelos y demostraciones públicas. Entre ellos, sobresale la figura de Miyamoto Musashi, 1584 a 1645, quien, de acuerdo con la misma fuente, peleó y ganó cerca de 70 duelos, perfeccionando una técnica de combate con 2 espadas, la katana y el wakizashi. También fue autor del Gorin no So, el libro de los 5 anillos, un tratado que todavía se estudia por su enfoque estratégico. Sin embargo, la institucionalización de la paz limitó estas prácticas. En el siglo XVII se prohibieron los duelos, permitiendo el uso de la espada únicamente en casos de defensa personal. Muchos samuráis, ante la necesidad de justificar sus habilidades, recurrieron a la provocación verbal para inducir ataques y así poder responder. De este contexto surgió la popularidad del Iaiyuchu, una técnica enfocada en desenvainar la espada con extrema rapidez. Esta destreza se desarrolló en numerosos dojos, donde se priorizó el aspecto estético del combate. Sin embargo, la institucionalización de la paz limitó estas prácticas. En el siglo XVII se prohibieron los duelos, permitiendo el uso de la espada únicamente en casos de defensa personal. Muchos samuráis, ante la necesidad de justificar sus habilidades, recurrieron a la provocación verbal para inducir ataques y así poder responder. De este contexto surgió la popularidad del Iaiyuchu, una técnica enfocada en desenvainar la espada con extrema rapidez. Esta destreza se desarrolló en numerosos dojos, donde se priorizó el aspecto estético del combate. Tal y como describió National Geographic, sus miembros se identificaban mediante símbolos visuales y rituales, como amputaciones de dedos, que evocaban prácticas de expiación samurái como el harakiri. No todos los samuráis quedaron marginados. Algunos lograron mantenerse al servicio de un daimyo, aunque con roles reducidos a tareas administrativas o de vigilancia, con remuneraciones escasas. Las limitaciones impuestas por su código de honor, que les prohibía realizar actividades comerciales o financieras, llevaron a muchos a endeudarse, frecuentar prostíbulos o incluso vender sus armas para participar en rituales como el mizuage, una ceremonia vinculada a las aprendices de geisha. Aún así, un número significativo de samuráis encontró una vía de expresión en el arte. National Geographic mencionó casos como el de Matsuo Baso, 1644 al 1694, destacado poeta de haiku y proveniente de una familia samurái,
o el de Watanabe Kazan, 1793 al 1841, pintor que fusionó el estilo tradicional japonés con técnicas occidentales. En esa misma línea, Kawanabe Kiyosai, 1831 al 1889, también de linaje samurái, fue uno de los pioneros del manga. En el último tramo del período Tokugawa, algunos samuráis ocuparon cargos ceremoniales. Uno de los episodios más célebres que retoma National Geographic es la venganza de los 47 Ronin, quienes, tras el suicidio de su señora Sano Naganori, esperaron más de un año para asesinar a su ofensor, el funcionario Kira Yoshinaka. Todos fueron condenados a seppuku, simbolizando el último acto de fidelidad al antiguo código. La ironía histórica, según la fuente, es que la victoria de Tokugawa Ieyasu, el más importante samurái del Japón, selló la decadencia de su propia casta. A medida que el siglo XIX introdujo nuevas presiones externas, el ideal del guerrero fue absorbido por un nacionalismo emergente al servicio del emperador. Aún hoy, señala National Geographic, persisten ecos del espíritu samurái en expresiones culturales como la disciplina artística, la organización de la yakuza o la herencia militar. Textos como el Hagakure, recopilación de reflexiones del samurái Yamamoto Tsunetomo, evocan con melancolía una época en la que la lealtad, la muerte honorable y la serenidad ante la adversidad guiaban la existencia de estos guerreros. Con el nacimiento del Estado unificado de Silla desapareció la amenaza de una invasión coreana de Japón, por lo que la corte de Nara centró su atención en los Emishi-Shiaji, bárbaros habitantes del norte de Japón con quienes habían tenido numerosos altercados. En 774 estalló una importante revuelta, conocida como la Guerra de los 38 años, donde los Emishi utilizaron un sistema de guerra de guerrillas y una espada de hoja curva, que tenía mejor desempeño cuando se montaba, a diferencia de la espada recta del ejército de la corte de Nara. No fue sino hasta 796, a través de Sakanobu no Tamuramaro, cuando lograron vencerlos finalmente. Sakanobu recibió el título de Seitai Shogun, Senji Dayan-jun, gran general apaciguador de los bárbaros, expresión que después se utilizaría para designar al líder de los samuráis. Durante el siglo IX Japón sufrió un grave declive económico a consecuencia de plagas y diversas hambrunas. A principios del siglo X se produjeron numerosos disturbios, desórdenes y rebeliones debido a la situación que se vivía. El gobierno tomó la decisión de conceder amplios poderes a los gobernadores locales para reclutar tropas y actuar contra las crecientes rebeliones conforme a lo que creyeran conveniente, lo que les dio a dichos gobernadores un enorme poder político. Es durante este periodo que se documenta por primera vez la palabra samurái, aquellos que sirven, en un contexto meramente militar. La primera gran prueba de estabilidad del sistema tuvo lugar en el año 935 con una revuelta protagonizada por Taira no Masakado, descendiente del príncipe Takamochi, a quien la autoridad imperial había enviado a sofocar los disturbios en Kanto y que recibía el apodo de «El Pacificador». Al principio la corte Heian consideró que el incidente protagonizado por Masakado era tan solo un incidente local, hasta que éste llegó a autoproclamarse «nuevo emperador». Debido a lo anterior, se envió un ejército provincial para sofocar su rebelión, muriendo decapitado en 940. A partir de este momento y debido a su origen social, estos líderes guerreros se comienzan a definir como una aristocracia local. Durante este periodo, los linajes de mayor importancia política fueron los Taira, los Fujiwara y los Minamoto. Minamoto no Yoriyoshi se vio envuelto en un conflicto importante de la época llamado la Guerra Zenkunen o Guerra de los primeros 9 años. Este conflicto duró de 1051 a 1062, siendo la primera guerra que se vivía en el país desde los enfrentamientos contra los Emishi. El incidente se originó cuando Abe no Yoritoki, descendiente de los Emishi y miembro del clan Abe, no entregó a la corte los impuestos recaudados, por lo que Yoriyoshi fue enviado a tratar con él. Yoriyoshi y Yoritoki habían llegado ya a un acuerdo pacífico, pero estalló un conflicto interno en el clan Abe y Yoritoki fue asesinado. Por este motivo se declara la guerra entre Abe no Sadato, hijo de Yoritoki, y los Minamoto. Hasta 1062 Yoriyoshi no pudo vencer a los Abe en la batalla de Kuriyagawa, llevando la cabeza del rebelde hasta Kioto en señal de triunfo. Minamoto no Yoshi, hijo de Yoriyoshi, estuvo al lado de su padre durante todo el conflicto, ganando un gran prestigio por sus proezas militares. Esto le valió el apodo de Hachimantaro o el primer hijo nacido de Hachiman, dios de la guerra.